Han pasado más de 2000 años. Imperios se levantaron y cayeron. Reyes fueron olvidados. Civilizaciones desaparecieron. Pero un nombre sigue siendo pronunciado en todos los continentes, en todos los idiomas y en todos los tiempos. Jesucristo. No fue un emperador. No tuvo ejército. No escribió libros. No gobernó un reino terrenal. Y aún así, dividió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. La Biblia afirma que Dios mismo entró en la historia humana. Nació como un hombre, vivió entre nosotros y entregó su vida por la humanidad. Pero ¿quién fue realmente Jesús? ¿Un simple profeta? ¿Un maestro moral? ¿Un revolucionario religioso? ¿O verdaderamente el Hijo de Dios? Este video no es una historia inventada, no es una leyenda, no es un mito religioso. Es el relato bíblico completo de la vida, el mensaje, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Aquí verás su nacimiento profetizado, su vida sin pecado, sus milagros imposibles, su mensaje que confrontó al mundo, su muerte injusta y la resurrección que cambió la eternidad. Jesús no vino solo a fundar una religión, vino a rescatar al ser humano del pecado y la muerte. Y lo más impactante es esto: lo que Jesús hizo hace 2000 años sigue teniendo consecuencias hoy en tu vida. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo habla del pasado, habla de tu presente y de tu eternidad. El nacimiento de Jesús, Dios entrando en la historia mucho antes de que Jesús naciera. Su llegada ya había sido anunciada. Siglos antes, profetas hablaron de él, reyes lo esperaron, Israel lo anheló. La Biblia afirma que el nacimiento de Jesucristo no fue un accidente histórico, sino un plan eterno de Dios. Las profecías que anunciaron al Mesías, el profeta Isaías escribió: «He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel». Isaías 7:14. Emanuel significa Dios con nosotros. Miqueas profetizó el lugar exacto: «Y tú, Belén, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Miqueas 5:2. No un palacio, no una capital, un pequeño pueblo. Dios no eligió el camino del poder, eligió el camino de la humildad. María, una joven escogida por Dios. María no era rica, no era famosa, no era poderosa. Era una joven humilde cuando el ángel Gabriel le dijo: «Salve, muy favorecida, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo». Lucas 1:28-31. María preguntó cómo sería posible, y la respuesta fue clara: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti». Lucas 1:35. Jesús no nació por voluntad humana, nació por intervención divina. José, obediencia en medio de la duda. José, al enterarse del embarazo, pensó dejar a María en secreto. Pero Dios habló: «No temas recibir a María, porque lo concebido en ella es del Espíritu Santo». Mateo 1:20. José obedeció, y su obediencia protegió al Salvador del mundo. El nacimiento más humilde de la historia. No hubo coronas, no hubo tronos, no hubo multitudes. Jesús nació en un pesebre, entre animales, en pobreza, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo acostó en un pesebre. Lucas 2:7. El Rey del universo entró al mundo como un siervo. El cielo anuncia su llegada. Los ángeles aparecieron a pastores, no a reyes. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. El cielo celebró. La tierra apenas lo notó. Los sabios del oriente, guiados por una estrella, vinieron a adorarle. Oro, rey incienso, Dios mirra, sacrificio. Desde su nacimiento, Jesús fue presentado como Rey, Dios y Salvador. Jesús no nació para impresionar al mundo, nació para salvarlo. Desde el principio su vida apuntaba a la cruz, la vida oculta y la preparación del Mesías. Después de su nacimiento, el cielo guardó silencio. Durante años, Jesús no realizó milagros, no predicó en multitudes, no reclamó autoridad pública. El Salvador del mundo vivió una vida normal, aparentemente invisible,
Pero esos años ocultos fueron esenciales para cumplir el plan de Dios. La infancia de Jesús, crecimiento en sabiduría. La Biblia dice algo sorprendente. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. Jesús creció como cualquier niño, pero sin pecado. Aprendió, obedeció, vivió en sujeción. Una familia sencilla en Nazaret. Jesús fue criado en Nazaret, una aldea pequeña y despreciada. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Dios eligió lo insignificante para traer la salvación. Jesús conoció la pobreza, el trabajo duro y la vida cotidiana del pueblo. Jesús, el carpintero. Antes de ser maestro, Jesús fue carpintero. Trabajó con sus manos. Conoció el cansancio. Vivió la rutina diaria. El Hijo de Dios no vino con privilegios. Vino a identificarse con el ser humano. Jesús en el templo. Conciencia de su misión. A los 12 años, Jesús sorprendió a los maestros de la ley. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Jesús sabía quién era. Sabía para qué había venido. Pero aún no era el tiempo. Juan el Bautista. El camino preparado. Dios envió a un profeta para preparar el camino. Juan el Bautista. Preparad el camino del Señor. Mateo 3:3. Juan predicaba arrepentimiento. Llamaba al pueblo a volver a Dios. El escenario estaba listo. El bautismo de Jesús se presenta para ser bautizado. Cuando sale del agua, el cielo se abre. El Espíritu desciende como paloma. El Padre habla. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Aquí comienza oficialmente el ministerio de Jesucristo. 30 años de silencio, para 3 años que cambiarían la historia del mundo. Los milagros y el mensaje que sacudió a Israel. El silencio se rompió. El carpintero de Nazaret comenzó a hablar, a sanar, a transformar vidas. Israel nunca volvió a ser el mismo. Jesús comienza a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Con esas palabras, Jesús inicia su ministerio. No vino a prometer riquezas terrenales. Vino a llamar a un cambio de corazón. Predicó el reino de Dios, no un sistema humano. Un reino donde los últimos serían primeros, los humildes serían exaltados y los pecadores encontrarían perdón. Los primeros discípulos junto al mar de Galilea, Jesús llama a hombres comunes. Sígueme y te haré pescador de hombres. Mateo 4:19. Pedro, Andrés, Juan y otros dejaron todo. No sabían que estaban siguiendo al Hijo del Dios vivo. Jesús no buscó líderes poderosos, buscó corazones dispuestos. Milagros que estremecieron a todos. Donde quiera que iba, el poder de Dios se manifestaba. Sanó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, limpió a los leprosos, multiplicó panes y peces, calmó la tempestad e incluso resucitó muertos. Cada milagro tenía un mensaje. Él tenía autoridad sobre toda la creación. El mensaje que confrontó al mundo Jesús enseñaba con poder, no como los líderes religiosos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5:3-6. Jesús volteó el sistema religioso. No buscaba seguidores, buscaba arrepentidos. No buscaba templos, buscaba corazones transformados. Misericordia sobre religión. Jesús no evitó a los pecadores, los buscó. Se sentó con publicanos, con mujeres rechazadas, con enfermos y marginados. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. El amor de Dios se hizo carne en cada palabra, en cada gesto, en cada milagro. El poder que desafiaba a los fariseos
Los líderes religiosos comenzaron a temerle. No podían negar sus obras, pero tampoco soportaban su verdad. Jesús los confrontó diciendo: sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, pero por dentro llenos de hipocresía. Mateo 23:27. Él no vino a suavizar el pecado, vino a revelarlo y destruirlo. La multitud lo seguía, pero pocos lo entendían. Miles lo oían, pero no todos lo seguían de corazón. Algunos buscaban pan, otros milagros, otros espectáculo, pero solo unos pocos entendían quién era en verdad. Jesús no vino a hacer magia, vino a mostrar el rostro del Padre. Cada sanidad, cada palabra, cada acto de compasión fue un reflejo del amor eterno de Dios. El rechazo, la traición y la última cena. Cuanto más Jesús hablaba, cuanto más sanaba, cuanto más revelaba la verdad, más crecía el odio contra él. El amor del cielo comenzó a ser rechazado por la tierra. El rechazo de los líderes religiosos. Los fariseos y escribas no podían negar los milagros, pero sí podían rechazar al Mesías. Jesús no encajaba en su sistema, no obedecía sus tradiciones humanas, no buscaba su aprobación. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. El corazón endurecido prefirió el poder religioso antes que la verdad de Dios. El pueblo que gritó: «Hosana», y luego «Crucifícalo». Jesús entra en Jerusalén montado en un pollino. La multitud grita: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Mateo 21:9. Pero días después, esas mismas voces cambiarían. El mismo pueblo que celebró su entrada pediría su muerte. Judas Iscariote. La traición desde adentro. Entre los 12, uno no era sincero. Judas caminó con Jesús, vio milagros, escuchó enseñanzas, pero nunca entregó su corazón. Por 30 piezas de plata, vendió al Hijo de Dios. El que mete conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Mateo 26:23. La traición no siempre viene de lejos. A veces viene de quien está más cerca. La última cena. Amor en medio del dolor. Antes de ser arrestado, Jesús se sentó con sus discípulos. Tomó pan, lo partió. «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado». Tomó la copa. «Esta es mi sangre del nuevo pacto». Lucas 22:19-20. Jesús sabía lo que venía, sabía del dolor, sabía del abandono, y aún así, eligió amar hasta el final. Pedro y la negación anunciada. Pedro prometió fidelidad hasta la muerte, pero Jesús respondió: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Mateo 26:34. El orgullo humano no soporta la prueba sin la fuerza de Dios. Getsemaní, la agonía del Salvador. En el huerto, Jesús oró como nunca antes. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Sangre cayó como gotas de sudor. Aquí no vemos debilidad, vemos obediencia total. El arresto. Judas besa a Jesús. Soldados llegan con antorchas. El creador del universo se deja arrestar por su creación. Jesús no huyó, no peleó, no se defendió, porque él no estaba perdiendo la vida, la estaba entregando. La noche más oscura había comenzado, y lo peor aún estaba por venir. La cruz, el sacrificio que cambió la eternidad. La noche pasó, el amanecer llegó, pero no trajo alivio, trajo dolor, trajo injusticia, trajo la hora más oscura de la historia humana. El Hijo de Dios iba camino a la cruz. Un juicio injusto. Jesús fue llevado ante el Sanedrín. Falsos testigos hablaron.
Mentiras fueron levantadas. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?, preguntaron. Jesús respondió, tú lo has dicho. Mateo 26, 63 a 64. Esa verdad selló su condena, no por culpa, sino por decir quién realmente era. Jesús ante Pilato no encontró culpa en él. Ningún delito hallo en este hombre. Lucas 23:4. Pero el miedo al pueblo fue más fuerte que la justicia. Barrabás, un criminal, fue liberado. Jesús, el inocente, fue condenado. El mundo eligió al culpable y rechazó al Salvador. La flagelación antes de la cruz vino el castigo, latigazos, burlas, golpes. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Cada golpe tenía un nombre: orgullo, mentira, odio, lujuria, rebeldía, nuestros pecados. El rey coronado de espinas, le pusieron una corona, pero no de oro, espinas clavadas en su cabeza, un manto burlón, risas crueles. Salve, rey de los judíos. Se burlaban. El rey del universo fue humillado por su creación. El camino al Gólgota cargando la cruz, Jesús cayó. Su cuerpo ya no resistía. Un hombre fue obligado a ayudarle, pero Jesús siguió hasta el final, porque el amor no se rinde. La crucifixión, clavos atravesaron sus manos, clavos atravesaron sus pies. La cruz fue levantada. Entre cielo y tierra Jesús colgaba. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Incluso en agonía, Jesús perdonó. La oscuridad y el grito. El cielo se oscureció. La tierra tembló. Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. No fue desesperación, fue el peso del pecado del mundo cayendo sobre él. Consumado es. Finalmente Jesús dijo: consumado es. Juan 19:30. No fue una derrota, fue una victoria. El precio fue pagado, la deuda fue cancelada, la salvación fue asegurada. Jesús inclinó su cabeza y entregó su espíritu. El velo del templo se rasgó, el acceso a Dios fue abierto. El Hijo murió para que nosotros viviéramos. Pero la historia no termina en una tumba. La resurrección, la muerte fue vencida. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz, envuelto en lienzos, colocado en una tumba. Una gran piedra selló la entrada. Soldados romanos vigilaron el lugar. Para el mundo, todo había terminado. Pero Dios apenas estaba comenzando. La tumba sellada, los líderes religiosos temían algo. No sea que sus discípulos lo roben y digan que resucitó. Mateo 27:64. Pusieron guardias, sellaron la piedra, creyeron que podían encerrar al autor de la vida. El tercer día. Al amanecer del tercer día, la tierra tembló. Un ángel descendió. La piedra fue removida. No para que Jesús saliera, sino para que el mundo viera que la tumba estaba vacía. No está aquí, pues ha resucitado. Mateo 28:6. Las primeras testigos mujeres llegaron a la tumba. No hallaron un cuerpo, hallaron un anuncio. María Magdalena lloraba, pensando que se lo habían llevado. Entonces Jesús dijo su nombre: María, y en ese instante todo cambió. El muerto estaba vivo. Jesús se aparece a sus discípulos. Jesús se mostró vivo a los que lo habían negado y abandonado. No con reproche, sino con paz. Paz a vosotros. Juan 20:19. Les mostró sus heridas. Comió con ellos, caminó con ellos. No era una visión,
No era un espíritu, era Jesús, vivo. Tomás y la evidencia. Tomás dudó. Jesús no lo rechazó. Pon aquí tu dedo, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Jesús entiende la duda, pero llama a la fe. La victoria definitiva. La resurrección declaró: el pecado fue vencido, la muerte fue derrotada, Satanás fue desarmado, la vida eterna fue asegurada. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos. Apocalipsis 1:18. La misión continúa. Jesús no resucitó para quedarse en la tumba. Resucitó para transformar el mundo. La cruz fue el precio. La resurrección fue la prueba. Jesús vive, y porque Él vive, hay esperanza. La ascensión y la promesa del regreso de Cristo. Después de resucitar, Jesús no ascendió inmediatamente. Permaneció 40 días hablando del reino de Dios. Comió con sus discípulos, los afirmó, los preparó, porque su misión en la tierra estaba llegando a su fin, pero la misión del cielo apenas comenzaba. La ascensión. Jesús vuelve al Padre. En el Monte de los Olivos, Jesús bendijo a sus discípulos, y mientras lo miraban, fue alzado, y una nube le recibió, y le ocultó de sus ojos. Hechos 1:9. No fue una desaparición, fue una exaltación. Jesús regresó al lugar de donde vino, a la diestra del Padre. Jesús reina ahora. La Biblia declara: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Jesús no está esperando ser rey. Él ya reina. Gobierna sobre la historia, las naciones y el destino eterno del ser humano. La gran comisión. Antes de irse, Jesús dio una orden clara: id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. La Iglesia no fue llamada a esconderse, sino a anunciar. Cada creyente es un testigo. Cada vida transformada es una prueba viva de que Jesús resucitó. La promesa del Espíritu Santo. Jesús no dejó solos a los suyos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Dios mismo habitaría en ellos. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos estaría disponible para su pueblo. La promesa de su regreso. Mientras los discípulos miraban al cielo, dos ángeles dijeron: este mismo Jesús, así vendrá como le habéis visto ir. Hechos 1:11. Jesús vendrá otra vez, no como un niño en un pesebre, no como un siervo sufriente. Vendrá como Rey, como Juez, como Señor. La pregunta final. La historia de Jesús no termina en la ascensión. Termina con una decisión. ¿Qué harás tú con él? Porque todos conocerán a Jesús, unos como Salvador, otros como Juez. La Biblia dice: para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Filipenses 2:10. La pregunta no es si te arrodillarás, sino ¿cuándo? Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Jesús es mi Señor. Comparte este video con alguien que necesite esperanza. Suscríbete para más historias bíblicas profundas. Jesús vino, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió y Jesús volverá.